RH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo a varios invitados especiales. Tenemos a Giancarlo Montemayor. Bienvenido, Giancarlo. Hola, Natán. Gracias por invitarme de nuevo. Y hace poco estábamos platicando, ¿no? Y a Emanuel Elizondo en Monterrey. Y a mi querido hermano Miguel Núñez también nos acompaña. Miguel, bienvenido, Miguel. Gracias, Natán. Un placer poder estar en este espacio con todos ustedes. Desde República Dominicana. Así es. Y vamos a estar hablando de la nueva Biblia. Y esta Biblia que tiene poquito de haber salido y queremos que la gente conozca un poquito más acerca de las características que tiene, de las maneras en que pueden usar esta Biblia. Así que ¿por qué no empezamos contigo, Miguel? Porque tú editaste la Biblia, tú armaste toda la manera en que está estructurada y los artículos principales de introducción a los libros. Entonces, cuéntanos un poquito de qué es lo que hace que esta Biblia sea única. No, hay muchas Biblias de estudio en el mercado, pero esta Biblia tiene ciertas características que son diferentes. ¿Por qué no nos dices un poquito de cuál fue el proceso y qué es lo que puede encontrar la gente cuando adquiera la Biblia? Bueno, desde el inicio queríamos hacer una contribución al mundo hispanoparlante en términos de su conocimiento de la Biblia y que no fuera como una adición más a muchas cosas ya hechas, bien hechas incluso, sino que pudiera haber algo nuevo, distinto. Y como el título sugiere, desde el inicio, ¿verdad? Ya comenzamos a ver la distinción. No es simplemente una Biblia de estudio, es una Biblia temática de estudio. Lo que implica que no íbamos a estar tratando de hacer un comentario sobre cada versículo que aparece en la Biblia, lo cual es importante, pero se hace dificultoso y en otras ocasiones más que nada puede hacer la Biblia sumamente voluminosa o pudiera simplemente representar una repetición de cosas que otros han hecho. Entonces lo que pensamos fue de qué manera hacemos una Biblia de estudio que sea distinta, que contribuya, que agregue algo que no tenemos. Y entonces se pensó en varias cosas. Por un lado, tomar 50 temas de teología que salieran de la misma Biblia, temas grandes que forman todo el fundamento o la zapata, como decimos en nuestro país, del edificio, en este caso de la fe cristiana. Entonces ahí están esos grandes temas, la resurrección de Cristo, la crucifixión de Cristo, la redención, el pecado, la caída, el Dios trino, la teología de los pactos, y así sucesivamente, una serie de temas que muchos entienden, otros entienden a medias, otros no entienden en lo más mínimo y otros los entienden, pero hasta cierto nivel. Muchas de las implicaciones no las entienden totalmente. Y por otro lado, conociendo nosotros que la Biblia no es como una enciclopedia o un diccionario que está organizada por temas en orden alfabético, quisimos que esos temas pudieran ser vistos primero desde una panorámica más amplia, con un artículo mucho más grande, 2.500, a veces 3.000 palabras, pero que a lo largo de la Biblia, a través de párrafos, quizá de unas 250, 300 palabras, el mismo tema pudiera seguir siendo visto de una manera progresiva, que fue exactamente como la Biblia se desarrolló, se hizo, como Dios reveló su teología. Entonces es una especie como de teología bíblica, si quisiera, acerca de estos grandes temas. Esa es como la primera parte. Giancarlo, tú has escrito sobre teología bíblica también. Otro libro de cómo leer tu Biblia estaba este capítulo sobre qué es la teología bíblica. ¿Por qué no nos das un resumen de qué es teología bíblica para que la gente entienda un poquito a qué se refiere
Miguel, con ese término? Sí, teología bíblica es una forma de leer la escritura. Es como un lente por el cual uno puede comprender mejor el mensaje de la escritura. Y cuando hablamos de teología bíblica, a veces la gente se confunde porque piensa, pues es teología que tiene que ser bíblica, pero en realidad es un término técnico Sí, que usan los teólogos para referirse a esa forma de leer la Biblia teniendo un mensaje central que pueda seguir trazando desde Génesis a Apocalipsis, donde la idea se va desarrollando hasta culminarse en la revelación de Dios. Por ejemplo, no sé, uno de los temas que están en esta Biblia de temática de estudio es la del pecado. Es el tema del pecado. Empezamos en Génesis, ahí empieza la doctrina del pecado, nuestro conocimiento de esa doctrina, y se va desarrollando, ¿verdad?, con la ley de Moisés y después con los profetas, con la rebelión de Israel. Vamos entendiendo mejor qué es el pecado, y en el Nuevo Testamento Jesús trae una nueva luz al pecado. Y entonces ese tipo de lectura bíblica es lo que llamamos teología bíblica. Porque cuando decimos Biblia de estudio temática, Miguel, creo que el tema es la teología bíblica, ¿no? Entonces son temas de teología bíblica, como decías, y eso es importante aclarar porque mucha gente a lo mejor piensa en otra cosa cuando piensa temático. Uh-huh. Así es básicamente el contenido de la Biblia desarrollado o visto de manera progresiva, como Giancarlo acaba de decir. Porque la mayoría de la gente no comprende que todos estos temas que comenzamos a ver en Génesis los seguimos viendo porque se trata de la historia. Toda la Biblia, sí. De toda la Biblia y de Dios en relación con el hombre. Y el corazón del hombre no cambia y el corazón de Dios tampoco cambia. Dios es inmutable desde la eternidad y el hombre caído sigue repitiendo las mismas cosas, los mismos errores, y Dios sigue en su paciencia y benevolencia buscando de ese hombre. Entonces, pero Dios no nos dio todo el contenido acerca del pecado, de la adoración o de Dios en un solo libro. Nos dio eso en 66 libros distribuidos en 2 grandes testamentos. Entonces yo creo que eso es una de las ventajas principales de esta Biblia temática de estudio. A ver, pues continuamos. A ver, ¿cuáles son las otras cosas que ibas a mencionar sobre la Biblia? Cómo no, yo creo que mucha gente abre la Biblia en el libro de Génesis y no tiene claro, sobre todo para aquel que está comenzando a estudiar la Biblia, no tiene claro con lo que se va a encontrar. Entonces, pensamos que era bueno proveer una serie de información antes de comenzar a leer la Biblia. Y lo primero que hicimos fue proveer un capítulo que habla del Dios detrás de la Biblia, para que si puedes entender en parte, ¿verdad?, hasta donde podamos explicar, no solamente por nuestra limitación humana, pero también por la limitación del espacio que teníamos. Pero si puedes entender que el Dios que está detrás de esta inspiración de la Biblia, entonces podrás darle mucho mayor crédito a lo que vas a leer. Tú tienes un Dios omnipotente, tienes un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios de juicio, ¿verdad?, contra el pecado. Entonces, bueno, cuando comiences a leer la Biblia, todo lo que vas a leer es simplemente un reflejo de ese Dios. La Biblia es lo que es, porque Dios es lo que es. Si Dios no fuera lo que es, la Biblia no tuviera el peso que tiene. Dios es la fuente de la inspiración. Pero luego quisimos también ayudar al lector, al estudiante de la Biblia, a poder comprender mejor lo que es la inerrancia de la Biblia, de por qué hablamos de que la Biblia en sus escritos originales no contiene error. Tanto la inerrancia como la infalibilidad, que son 2 conceptos similares pero distintos. Hubo que diferenciarlo en un momento dado porque la gente comenzó a separarlos y a decir que podía ser de una manera y no necesariamente de la otra, en términos de la infalibilidad e inerrancia. Al mismo tiempo, la suficiencia de las escrituras, la autoridad de la palabra. Quisimos ayudar al lector a entender lo que es una cosmovisión bíblica, para que podamos ver en qué etapas de acuerdo a la Biblia, cuando la Biblia analiza la historia de la humanidad en creación, la caída, la redención y glorificación, en qué etapa estamos. Y cómo debemos esperar por la última de esas etapas.
una mente bíblica, lo que es, cómo se forma. También está ahí la misma explicación de lo que es teología bíblica. Hay un capítulo dedicado a teología bíblica. El canon de las escrituras, algo acerca del canon, ¿verdad? Cómo se formó, lo que es. Bueno, ahí hay 10 artículos que el lector puede hacer uso de ellos antes de llegar al libro de Génesis. Y creo que entonces tendrá mucho mayor interés en consumir esta palabra. Esa fue por lo menos la idea de colocarlos ahí al principio. Sí, yo no había leído los artículos, había leído ya los títulos de los temas, pero hasta hace poco que recibí mi copia, aquí está mi copia de la Biblia de Estudio Temática, ya empecé a leer algunos de los artículos y a ver todo el contenido y es extremadamente útil. El otro día me invitaron a hablar del antinomianismo y busqué qué artículo había y encontré el de Sam Masters de La Ley de Dios. Y entonces lo leí y fue un buen recurso para poder hablar más sobre el tema. Entonces creo que tiene, bueno, todos los temas centrales que puedo pensar, que querría saber, ¿no? Que hay en la Biblia. Y otra cosa que también me gusta, que la sacaron en la NBLA, que es una versión que pues he estado usando ya por varios años, pero creo que es una de mis favoritas. ¿Por qué no nos dices, Emanuel, un poco acerca de esa versión en particular de la NBLA? ¿Cuáles son las características de esa versión y por qué escogieron hacerla también en esa versión? Y déjame mencionar que ahorita que estabas diciendo que te invitaron a dar una charla y usaste la Biblia como recurso, creo que eso pues nos da mucha alegría porque creo que algo así es algo que buscamos con esta Biblia. O sea, y a lo mejor poniéndolo en el contexto de alguien más, que alguien le hace una pregunta, digamos, que le preguntaron, oye, ¿y qué es el antinomianismo? Y a lo mejor no va a dar una charla, pero sí puede leerlo y dar una respuesta, ¿no? Entonces, eso es, me dio mucho gusto eso. La Biblia temática de estudio, estamos lanzándola en 2 versiones, tanto la Reina Valera 1960 como la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas vendría siendo una versión en donde se traduce la Biblia desde los manuscritos, tanto los hebreos, arameos como griegos, y la particularidad de esta Biblia es que está en un lenguaje un poquito más latinoamericano, ¿no? Y por eso se llama la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Y creo que eso es una particularidad de esta Biblia, es decir, que están en ustedes en lugar de en vosotros. Y que sin embargo no es una traducción dinámica, en el sentido de que una traducción dinámica se toma un poquito más de libertades con el lenguaje, ¿no? Trata de ver, bueno, cuáles son las ideas y traduce las ideas, mientras que la Nueva Biblia de las Américas busca ser lo más apegado a las palabras, es decir, que las palabras y el sintaxis digamos, del griego, lo más que se pueda traducirlo al español. Obviamente que algunas veces se tienen que hacer cambios porque el griego y el español son idiomas diferentes y funcionan diferente, pero en la medida de lo posible se busca ser muy literal con las palabras que se usan, con el orden de las palabras. Entonces, de esa manera creo que el tenerla en estas 2 versiones, tanto la Reina Valera 60, que es indudablemente la versión más usada. La más usada y la más popular en Latinoamérica, y por el otro lado una versión que también es una muy buena versión en un lenguaje contemporáneo. Entonces estamos tratando de proveer esto para el pueblo y pensando en el pueblo hispano, ¿no? O sea, ¿qué puede ser útil para los hispanos con esta Biblia? Entonces eso es un pequeño resumen, quizá muy resumido, ¿verdad? Pero un resumen de esta Biblia. ¿Tú qué versión usas más seguido, Miguel? NBLA. Estaba acostumbrado a la Biblia de las Américas antes de que saliera la NBLA. Y en cierto sentido, a nivel personal, todavía me gusta el vosotros y el estáis. Es algo poético, sí. No es la forma como usualmente hablamos. Entonces, quizá lo poco usual del lenguaje es parte de lo que me atrae. Pero sé que la mayoría de las personas
no leen de esa manera, no hablan de esa manera y no la prefieren de esa manera. Entonces, bueno, hicimos el cambio a la NBLA, que es la que estamos usando. Me gusta que más literal que la Reina Valera, aunque sé que la Reina Valera tiene sus propios méritos definitivamente. Y ellos mismos han ido haciendo ciertas actualizaciones de acuerdo a nuevos descubrimientos, hallazgos, entendimientos incluso de ciertas cosas, pero nosotros usamos NBLA en nuestra iglesia. Uh-huh. Muy bien, y los autores que han contribuido a esta Biblia, todos son hispanos. No hay ningún artículo traducido de inglés al español, que es lo que normalmente encuentras en todas las Biblias de estudio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esa manera? Bueno, yo creo que mucha gente no conoce, ¿verdad? Que cuando tú escribes desde una perspectiva norteamericana o europea, no es exactamente lo mismo cuando lo haces acerca del mismo tema y con las mismas verdades, pero no es exactamente igual a cuando lo haces con una perspectiva latinoamericana. Y mucho de eso tiene que ver con las cosmovisiones detrás de las culturas. Y eso es importante que lo podamos saber, porque como he dicho en otras ocasiones, la cosmovisión de Europa, de Estados Unidos, el mundo occidental, ¿verdad? El mundo que se desarrolló primero, es una cosmovisión mayormente modernista. Hay mucho de la razón dominó el modernismo y eso es lo que hace que eventualmente esa Biblia sea cuestionada en términos de de si es infalible, si es inerrante. Todo el cuestionamiento acerca de si Dios hizo revelación o no hizo revelación, porque el hombre llegó a confiar mucho en su razón. Y es esa razón entonces la que termina cuestionando la mente de Dios puesta en su palabra. Latinoamérica tiene otra cosmovisión, no solamente Latinoamérica, el sur global entero es considerado animista en su cosmovisión original. Es una cosmovisión que no tiene problemas con la revelación sobrenatural, de que Dios haya hecho una revelación y que esté ahí en la Biblia. Es un cuestionamiento acerca de la suficiencia de las Escrituras. ¿Y cómo lo hacen? No lo hacen tanto desde el punto de vista de la razón, sino más bien desde el punto de vista de que hay revelaciones extra bíblicas. Y entonces ahí vienen los profetas y los apóstoles, y el Señor dijo, y el Señor me reveló, y el sueño que tuve. Entonces, poder tener gente que está trabajando con ovejas que piensan así, que vienen de ese mundo, y poder escribir la verdad de Dios para contradecir y deshacer toda esa cosmovisión, sin que necesariamente estemos diciendo en cada artículo, estamos deshaciendo la cosmovisión animista. No hay que decirlo, es simplemente escribir tu artículo con la verdad de Dios, conociendo lo que hay detrás de esa cultura. Yo creo que eso es una enorme ventaja y adición en esta Biblia y en estos escritos. Creo que la primera vez que hablamos, Miguel y yo, creo que Manuel apenas estaba empezando en el equipo, hablábamos sobre esta idea. Empezó con tener autores hispanos, porque no había nada que supiéramos al menos de ninguna Biblia de estudio que fuera escrita por hispanos para hispanos. Por ahí empieza la idea. Y es una carga también pensábamos que ya el pueblo hispano había recibido mucho del mundo anglo y era tiempo de poder nosotros ahora dar algo también, un legado que podemos dejar a las siguientes generaciones. Entonces fue muy bonito el proceso. Recuerdo que estábamos en casa de Miguel, fue hace 5 años ya, estaba un grupo de eruditos y pastores y empezamos a soñar con qué pudiera ser ese proyecto, y de ahí nace también la idea de que no solamente fuera un proyecto de hispanos para hispanos, sino que fuera también una contribución única en su contenido. Por eso el trasfondo de teología bíblica, que es tan útil para nuestro contexto. Y así nace, ¿no? Pero el escoger estos 28, creo que son 28, Manuel, contribuyentes, todos tienen cierta preparación en teología, están pastoreando, están enseñando en un seminario. Entonces quisimos ser muy selectivos en quién pudiera aportar, que trajera peso y que trajera pues bendición al pueblo hispano con lo que iba a escribir, ¿no? Pero fue un proceso muy bonito. De hecho, estoy acompañado de tres personas que escribieron ahí en la Biblia, en los artículos, y sí, quedó muy bien.
Bueno, y tú eres un cuarto. El cuarto. Sí, Sí. no me está incluyendo. Nathan, si me permites agregar una parte de que hemos hablado del contenido de la Biblia y también vale la pena hablar sobre cómo la Biblia se ve, porque eso es algo también que le pusimos Sí, sí, sí. mucho pensar, ¿no? Porque los colores están escogidos, por ejemplo, ¿qué tipo de colores? El tamaño de letra, ¿cuál letra se va a poner? Todo eso está escogido, hasta el listón, el grosor de la hoja, el material que se va a usar para la cubierta, el logo que va a estar ahí, todo eso. Por ejemplo, una de las cosas que ahorita mencionó Miguel es que esta Biblia es una Biblia que tiene un buen tamaño, es decir, si tú la quieres llevar a tu iglesia, la puedes traer contigo sin que tengas que hacer así mucho esfuerzo de como si tuvieras una pesa ahí, ¿no? Entonces eso es una ventaja. La letra es lo suficientemente grande, ¿verdad? Para que sea cómoda Claro. leerla. Y tienes ahí toda la información y que además a lo largo de toda esta Biblia están los 200 apuntes teológicos en donde esos son versículos clave. Es más, si una persona hiciera como un ejercicio, decir, yo estos 200 versículos me los quiero memorizar en un año, en 2 años, en 3 años, no sé. O sea, estaría memorizándose 200 de los versículos más importantes en todas las escrituras, porque estos son versículos clave. Las introducciones a cada libro, o sea, todo lo que es este proyecto está pensado, está analizado y que buscamos que sea un proyecto que glorifique al Señor, ¿verdad? Y que cuando una persona lo tome y lo abra, diga, aquí hay algo que se pensó y se hizo de una manera que le traiga gloria a Dios y que sea de bendición. Algo también que es importante, que la mayoría de las veces no creo que vas a encontrar en otras Biblias, es que cada sección de la Biblia tiene un artículo introductorio. Hay un artículo introductorio al Antiguo Testamento, para que sepas qué es. Hay un artículo introductorio al Pentateuco, a los libros proféticos, a los libros históricos por igual, a la literatura de sabiduría. Hay un artículo introductorio al Nuevo Testamento para que puedas entender qué pasó ahí en esos 400 años de silencio, cómo fueron apareciendo los saduceos, los fariseos, y los celotes, y cuál fue la transición política, incluso cómo se dio a la muerte de Alejandro Magno y todo eso que ocurrió posteriormente, hasta llegar al Nuevo Testamento. Hay un artículo introductorio acerca de los 4 evangelios, cómo verlos juntos, los sinópticos y Juan, aunque no es parte de los sinópticos, pero cómo compararlos. Yo creo que eso también es importante. Hay un artículo introductorio acerca de todas las cartas de Pablo y su teología, todas las cartas generales. De manera que yo creo que hay mucho contenido empaquetado de una manera, como ya mencionaron, manejable, escrito desde un punto de vista teológico, pero cuidando de que usáramos un lenguaje claro, llano, de manera que la gente lo pudiera entender. Y yo creo que toda la teología, por profunda que sea, debiera ser enseñada en un lenguaje llano, porque no escribimos para una élite, escribimos para el pueblo de Dios, Claro. como lo hizo Cristo, como lo hizo el Señor cuando pasó por aquí. Miguel, fue un honor para mí poder contribuir. La verdad es que estoy muy contento de ser parte de un proyecto así. Es una de las cosas que yo sé que va a seguir por generaciones, porque es una Biblia que se va a seguir usando por muchos años y va a ser de mucha utilidad y de mucha bendición al pueblo de Dios. Así que estoy muy agradecido por el proyecto y por la manera en que se armó y el contenido. Ahora que ya la tengo en mis manos y he podido, de hecho, ver lo que tiene, porque nada más estaba en mi imaginación un poco cómo iban a ser los artículos. Ya me he dado cuenta realmente lo bien estructurada que está y lo útil que es el contenido que está ahí. Gracias a Dios por este proyecto. Nosotros estamos agradecidos también de Dios primeramente, del apoyo de Lifeway también, y de todos ustedes que contribuyeron, que escribieron, que respondieron a tiempo.
para mí fue un gozo interactuar con todos los autores. No creo que tuve problema con ninguno, con ninguno de ustedes, ni de los otros autores, en ningún momento, de ningún tamaño, de ningún color. Fue sumamente fácil hacer este proyecto. Y yo creo que como debe ser, porque al final el maestro final es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos ilumina, nos guía, nos da entendimiento. Nosotros somos meros instrumentos en las manos de Dios. Hasta me dejaste poner un poco de mi escatología aquí, ¿eh? Yo estaba pensando realmente fue un trabajo arduo para Miguel y los demás que estuvieron editando los artículos en unificar las voces, porque teníamos gente de Argentina, de Perú, de México, sí. Dominicana, que hablamos español, pero es otro tipo de español en varias regiones. Sí, claro. Diferentes categorías. Sí. Sí. No, bueno, es un excelente trabajo y un excelente recurso para la iglesia hispana. Estamos muy contentos de poder promoverla y animarlos a todos ustedes a conseguirla. Ya está disponible en Amazon, en las librerías cristianas, así que queremos animar a todos a que le den una ojeada y se den cuenta de lo útil que puede ser. Pues gracias Emanuel, gracias Giancarlo, gracias Miguel por acompañarnos en este programa, y creo que fue un buen resumen, ¿no? De lo que quisiéramos que supiera la gente. Uh-huh. ¿Algo más que quieran mencionar? Simplemente darte las gracias por el espacio, la oportunidad, y de nuevo tanto a Giancarlo como a Emanuel en la parte que a ellos les tocó jugar para la producción de esta Biblia. Yo creo que todos estamos entusiasmados, satisfechos, contentos y expectantes también de lo que Dios vaya a hacer. Sí, así es. Pues muchas gracias. Gracias a los tres por acompañarme hoy. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos también con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.